pero me preguntaron de dónde era y voy a dejar la sorpresa ahí para cuando él se presente. Eso me obliga a hacer la pregunta que hice en la cumbre, ¿no es cierto? No puedo compartir la palabra si no hacemos esta pregunta así, para ver cómo va a estar la cosa acá. ¿Está listo para responder esta pregunta? No hay nadie. ¿Listo? Bien. ¿A cuántos de los que están acá le caen mal los argentinos? Ese levantó la mano. Pero a este que está acá lo traicionó la cara, mirá, así. Hemos tenido algunas batallas espirituales en el Mundial. ¿Cómo? ¿Recordame el nombre del chico que está en la batería? Steven. Él está perturbado espiritualmente, sí. Que Dios te haga libre, hermano. Que Dios te haga libre. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en Habacuc, mientras usted busca el libro del profeta Habacuc. En el Antiguo Testamento, pues le doy gracias a Dios por poder disfrutar este tiempo de adoración, muy lindo espíritu de adoración, la forma en que han adorado como una comunidad de Jesús. No pierdan ese corazón para el Señor. Reciban los saludos de mi esposa Mónica, que no pudo venir conmigo este fin de semana. Los dos somos argentinos, ¿sí? Los mexicanos pueden decir ni modo. Y tenemos 35 años en este país sirviendo al Señor. Vinimos como misioneros y hemos estado sirviendo al Señor en diferentes maneras en la nación. Tenemos 4 hijas ya adultas y este es un tiempo en que el Señor nos ha permitido servirle, sirviendo a los pastores, a sus familias y a las iglesias que ellos han sido llamados a presidir, a pastorear, a guiar. Así que es un tiempo en el que Mónica y yo lo invertimos muchísimo en pasar tiempo con los pastores, acompañarles en sus procesos de vida, ¿sí? Tenemos un lema en el ministerio, decimos que Dios nos llamó a cuidar a los que cuidan a la iglesia, ¿no? Y así como usted necesita ser pastoreado, nosotros los pastores también necesitamos ser pastoreados. Y con esto no me estoy atribuyendo ningún tipo de no sé cómo llamarlo, pero como si yo fuera el que pastorea pastores, pero creo que Dios nos ha llamado a crear un espacio de ministerio donde los pastores puedan sentirse acompañados, cuidados, ayudados también en sus propias realidades y en sus propios procesos de vida. Así que si en algún momento en el futuro pues se acuerda de este argentino que un día pasó por la iglesia y que le caía mal al que está allá y a este que está acá, pues ore por nosotros, ore por los pastores que han aceptado este llamado de vivir sus vidas sirviendo a la iglesia y a la iglesia del Señor, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a Habacuc. Mientras pensaba en esta mañana y oraba, sabía que iba a venir aquí el día domingo para compartir la palabra, pues el Señor me inquietó de compartir con ustedes algo que Él ha estado tratando conmigo en los últimos meses. A los 10 años acepté a Cristo como mi Salvador, a los 13 fui bautizado con el Espíritu Santo, tuve un llamado al ministerio, serví al Señor desde mi adolescencia, empecé a pastorear cuando tenía 18 años y he pasado mi vida
sirviendo al Señor, sirviendo a su iglesia. Y es interesante cuando vivís toda tu vida con el Señor, porque de alguna forma, como mencionaba el pastor, uno adquiere patrones, adquiere formas de vivir tu vida, ¿no? La forma en que te acercás a su presencia, la forma en que lees las Escrituras, la forma en que de alguna manera entonces entendés tu vida en Cristo y decís, así es como la tengo que vivir. Pues yo estoy a un año de cumplir 60 años de edad, ¿no? Y yo sé que algunos dicen, no se nota, pastor, la verdad que soy tan joven que no se nota que va a cumplir 60. No me gustó la sonrisa de que medio así como... Pero cuando estaba por cumplir 50 años de edad, y necesito contarle esto para que entienda el proceso de Dios conmigo en estos meses en el libro de Habacuc. Cuando estaba por cumplir 50 años de edad, casi una década atrás, 9 años atrás, yo estaba llegando a un momento en mi vida en que yo iba a la Escritura, leía la palabra y no sentía nada. Es decir, como todo creyente que crece en la iglesia y dice, voy a leer la Biblia en un año. Y yo vivía mi vida leyendo la Biblia literalmente en un año. Cada año leía la Biblia por lo menos una vez. Usted sabe que si usted lee 3 capítulos por día de la Escritura, usted leyó la Biblia en un año. Así que yo tenía mis rutinas. Iba, leía mis 3 capítulos y reflexionaba y oraba y escribía lo que sentía que Dios me hablaba. Pero aquí estaba, cerca de mis 50 años de edad, a unos meses de cumplirlo, claro, con todo lo que, a los que, al menos a mí, que me iba acercando al 5.º piso de la vida, ¿no? Y decir, wow, Señor, 50 años, medio siglo. ¿Cómo se verá esto? Empezás a reflexionar, a pensar, pero una de las cosas que me pasaba, y en ese momento, usted ya puede darse cuenta, yo ya era pastor por más de 30 años, era el líder nacional de la iglesia cuadrangular, dirigiendo las iglesias hispanas en el país, era un profesor de la universidad en California. Pero yo tenía un secreto. Este hombre que era pastor, que dirigía iglesias de un concilio, de una denominación, iba a la Escritura y no estaba escuchando la voz de Dios. Iba a la palabra y sentía que cuando la estaba leyendo era como si era algo que se había escrito para todo el mundo, no para mí. Diga conmigo. Así que en uno de esos momentos secretos que nadie se tenía que enterar, vine y le dije, Señor, no, esto no está bien. Esto no está bien, yo necesito, Señor, recuperar eso que ardía en mi corazón cuando leía tu palabra. Quisiera ir a tu palabra, Señor, como si cuando la voy a leer no tuviera que ver con un montón de instrucciones para un montón de gente a lo largo de los siglos y de los tiempos, sino que cuando voy a tu palabra pudiera sentir que cuando la inspiraste y la escribiste era algo como si hubieras estado pensando en mí, poder descubrir tu corazón y que puedas también revelar mi propio corazón, conocerte más y ser conocido más por vos. Y en un momento le dije, ¿cómo me gustaría que tu palabra sea como una carta de amor para mí? Y en ese momento me acordé de cuando conocí a mi esposa. Literalmente en el año 86, noviembre de 1986. Diga, Era pleno avivamiento en Argentina. Si usted ve la historia de la iglesia en Argentina, en los años 80 hubo un gran avivamiento en Argentina, después de la guerra de las Malvinas, y eso se hizo famoso ahora en el Mundial. Hubo un avivamiento, miles de personas empezaron a buscar del Señor, las iglesias, miles de personas aceptaban a Cristo en las iglesias. De hecho, en la iglesia donde yo me congregaba y que mis padres eran pastores,
En 4 años más de 50.000 personas aceptaron al Señor. Y una de esas noches que nadie planeaba, que nadie podía organizar, que no era una estrategia de evangelizar la ciudad, simplemente la gente buscaba, llegaba. Me tocaba predicar a mí. Tenía 19 años. Y cuando me paro a predicar ese día, habían como unas 5.000 personas. En la quinta fila, en la silla que daba al pasillo, estaba esta chica. Y que se notaba que era pecadora. Porque estaba con sus pelos parados. Se notaba que no era santa porque venía con pantalones. ¿Sí? Y cuando la miré, yo supe en mi corazón que ella iba a ser mi esposa. Dije, esta es mi esposa. Bueno, prediqué. Un desafío predicar cuando tenés. ¿Sí? Y decía, ayúdame, Señor. Cuando termino de predicar, pasan como 200 personas al altar. Y ella pasa entre las 200 personas. Entonces cuando la veo, levanto los ojos al cielo y digo, Señor, 199 para vos, una para mí, Señor. Esa que está ahí. El problema es que ella no se estaba enterando de todo este diálogo, ¿no? Era un problema serio ese. Ella con su mamá llegaron, se convirtieron, pero tenían que irse rápido porque el papá no las dejaba venir a la iglesia. Y yo siempre estaba en la plataforma y en esos momentos eran miles de personas que querían oración, que sanidad, que liberación por los demonios. Entonces ella llegaba a los siguientes cultos y antes que terminara el culto, mientras orábamos, se tenían que ir rápido antes que el papá llegara al trabajo. Y a mí me frustraba porque decía, Señor, necesito alcanzar a mi esposa. Al mes yo me venía a Estados Unidos a estudiar. Finalmente, no les voy a contar lo que hice porque van a decir qué carnal que era este pastor, pero logré contactarla, conversé con ella, intenté explicarle, imagínense el pastor de jóvenes de la iglesia tratando de explicarle a una recién convertida que te vas a casar conmigo. Bueno, finalmente, obviamente ella no entendía nada, ella decía, el Señor me cambió la vida, yo no sé qué me estás hablando. Ya. Y yo decía, qué ingrata esta mujer. Encima que aceptó al Señor conmigo y mira cómo me trata. Pero me vine a Estados Unidos, estoy hablando del año 87, enero 87. Y cuando llegué acá le escribí una carta. 5 páginas. ¡Oh! Una carta de amor. Yo vine a estudiar, así que escribí una carta, le robé poemas a Neruda, me volví poeta, hice un acróstico con su nombre y le empecé a contar quién era y lo que sentía. Y le mandé la carta. Claro, en ese tiempo no teníamos WhatsApp, no teníamos teléfono, no teníamos correo electrónico, ¿sí? Había un teléfono en Argentina fijo por cuadra. Así que la única opción era una carta y pensar que llegara. Y las cartas tardaban 45 días en llegar. Y si llegaba a llegar y ella decidía contestarme, eran otros 45 días. Así que escribí mi carta, la mandé y pasó 1 mes y medio. Y al 1 mes y medio llega el correo con una carta de Mónica. ¡Ah! 5 páginas. Entonces ella me empezó a contar quién era, de dónde venía. 5 páginas. El otro día, en la casa de la persona donde yo vivía mientras estudiaba, me mandó una foto que él me tomó leyendo esas cartas en la cama, porque yo pasaba horas leyendo las cartas de Mónica. Y yo siempre digo, y entonces yo escribía otras 5 páginas y esperaba 1 mes y medio. Pero mientras llegaba la siguiente carta de Mónica, yo leía esas cartas casi todos los días. Y cada vez que la leía, iba conociendo un poco más a Mónica. Iba descubriendo un poco más quién era esta chica.
iba conociendo su corazón, su vida, lo que pasaba con ella. Así pasamos un año hasta que volví a Argentina. Esas cartas son un secreto de Estado. Una de mis hijas un día se puso a revolver ahí en casa y encontró las cartas. Y querían leerlas. Prohibido. Prohibido. Pero te cuento esto porque para mí esas cartas de amor fueron cartas que yo me sentaba y cada vez que las leía iba descubriendo quién era Mónica. Y cuando yo le escribía a ella, estaba dejando que ella me descubriera a mí como persona. Pues llegando a los 50, estaba en este diálogo con el Señor y le decía, Señor, yo necesito eso, como que cuando voy a tu palabra es como esa carta de amor. Que yo puedo sentarme y leerla y cuando la leo te puedo conocer, te puedo descubrir, puedo conectar mi corazón con vos. Y entonces el Señor me dijo, bueno Daniel, si eso es así, en aquel momento me dijo, mi carta de amor para vos en este tiempo es Filipenses. Y pasé 6 meses de mi vida levantándome todas las mañanas y leyendo Filipenses. Pero ya no lo leía como un libro para estudiar, lo leía como una carta de amor. Era claro que en ese momento de mi vida y con las cosas que estaban sucediendo, lo que me estaba pasando, era un momento para redescubrir a Dios en mi vida, redescubrirme yo mismo en mi relación con Dios. Así que Filipenses se transformó en esa carta de amor donde cada mañana me levantaba y lo leía y leía la misma carta y cada mañana era como una nueva palabra del Señor, una nueva dirección, algo fresco del corazón, del carácter, y yo iba anotando, ¿no? Como en este librito que está acá. Yo tengo muchas libretitas de este tipo. Y desde entonces nunca más leí la Biblia como la leí antes. Desde entonces leo la palabra, estudio la Escritura. Pero cada momento de mi vida, cada circunstancia de mi vida, necesito ir al Señor y decirle, Señor, ¿cuál es tu carta de amor para mí en este tiempo? ¿Cuál es tu carta de amor para mí en medio de lo que estoy atravesando? Algunos de ustedes adquirieron el libro El placer que no fue vencido por la amargura. Ese fue un momento muy difícil en mi vida, en el que era tan difícil el momento y la amargura que el Señor me dijo, el libro de Ruth es tu carta de amor. Pasé 6 meses como el Señor guardó mi corazón de que el momento amargo no me transformara en un amargado. Pero hace unos 8 o 9 meses atrás, una de las cosas que me golpeó muchísimo fue lo que estábamos viviendo como comunidad hispana. La forma en que el gobierno estaba estableciendo leyes migratorias. La forma en que gente que conocemos y gente cercana y a la que hemos visto a sus hijos crecer, estaban ahora enfrentando momentos injustos, circunstancias que eran injustas en su vida, la inseguridad que estaban viviendo. Y literalmente fui una mañana al Señor y le dije, Señor, no entiendo, me duele el corazón, hay cosas que no entiendo por qué están pasando y no sé cómo procesar este momento. Y el Señor me dijo, tu carta de amor para este momento es Habacuc. Y en los últimos meses he estado sentándome a leer mi carta de amor. Cada mañana leyendo el libro de Habacuc. Y ha sido una carta de amor tan confrontadora para mí. Porque cuando vas al libro de Habacuc, de pronto, a diferencia de otros libros proféticos, el libro de Habacuc no te da una profecía. El libro de Habacuc no es el relato de las profecías que el profeta de Habacuc le daba al pueblo. El libro de Habacuc es el relato, la narrativa de un hombre llamado Habacuc, que era profeta, que te está contando cómo vivió los momentos más difíciles de su nación, los gobiernos más injustos de su nación, cómo los vivió en la presencia de Dios,
cómo procesó lo que estaba viviendo en Dios. Y cuando el Espíritu me empieza a mostrar esto, siento que el Señor me dice, Daniel, necesito enseñarte cómo vas a vivir estos momentos de injusticia y estos momentos que no entendés en mi presencia. Quiero dejarte esto de parte del Señor. O sea, yo no suelo ir a las iglesias a predicar algo que conozco. Es decir, no vengo acá para enseñarte algo que estoy informado, alguna doctrina, algo. O sea, obviamente tengo doctrina sana y voy a hablar doctrinalmente. Pero siempre mi oración ha sido, Señor, si voy a ir con ellos, ¿para qué me estás llevando esa mañana? ¿Qué necesitan escuchar ellos de parte tuya? Como solemos decirle a los que trabajan con nosotros en el ministerio, nuestra única tarea es hacerle los mandados a Dios. Así que siempre la pregunta es, Señor, ¿qué necesitas que yo haga ese día para que tú puedas hacer lo que solamente vos podés hacer? Así que vengo acá haciéndole los mandados a Dios. Yo no te conozco, de hecho conocí a sus pastores este fin de semana, pero siento que el Señor me pidió que viniera a decirles que necesitan prestar atención a la manera en que ustedes se están presentando delante de Dios. Es decir, yo vengo de una cultura de intercesión, o sea, cuando lees el libro de Habacuc, quizás ese es el libro que muchos les gustaría pensar, este es un libro de intercesión. Y nuestros patrones de intercesión, ves un problema en tu casa, ves a tus hijos pasando por momentos difíciles, eres joven y estás viendo cosas que te duelen y decís, voy a interceder. De hecho, en la iglesia hacemos vigilias, hacemos cadenas de oración para interceder, y entonces nuestros patrones de intercesión es muy marcado. Nuestra intercesión tiene 3 tiempos normalmente. El primer tiempo es, vamos a venir a la presencia de Dios y le vamos a decir las promesas que Él prometió. O sea, vamos a decirle al Señor aquello que conocemos, nuestras doctrinas, y le vamos a decir al Señor, vos dijiste esto, vos prometiste esto. El segundo tiempo de nuestra intercesión es, bueno, porque vos prometiste esto, ahora Señor tenés que hacer esto. ¿Sí? El segundo tiempo es empezar a darle instrucciones a Dios. Empezar a decirle, Señor, libera acá, sana acá, movete de esta manera. Diga conmigo. Y el tercer tiempo de esos momentos que venimos a Dios con algo delante de Él, por nosotros, por nuestra familia, por alguien más, por nuestra nación, es el tiempo en el que, porque reclamamos sus promesas, porque le dijimos lo que tenían que hacer y porque suponemos que Él hizo lo que nosotros dijimos que tenía que hacer, entonces es nuestro tiempo de alabanza. Gloria a Dios, el Señor lo hizo. Y aquí estoy yo sentado leyendo esta carta de amor. Y aquí está Dios diciéndome, ¿sabes qué, Daniel? Necesito que reentendamos qué significa cuando vos estás frente a mí, venís a mí, por tu propia realidad, por la realidad de otros o por la realidad de tu pueblo. Y aquí empezó el Señor a tratar. Hoy quiero hablarte de cómo vos y yo podemos reentender nuestros tiempos en la presencia de Dios, abrazándonos de Él en una conversación profética que nos trasciende humanamente, en el peso de aquello que cargamos. Es interesante, porque este profeta Habacuc, su nombre significa el que abraza ardientemente. Ese es el significado del nombre del profeta Habacuc. El que abraza ardientemente. Y la palabra visión en el profeta Habacuc
profecía en el profeta Habacuc, en realidad no es la palabra profecía en hebreo. Se traduce como profecía y suele en algunos libros proféticos traducirse como profecía, pero es la palabra masa, que significa una carga, un peso, un fardo que cargas, aquello que estás llevando y que te pesa mucho. Entonces, vaya conmigo a Habacuc, capítulo 1, verso 1. ¿Lo tiene allí? Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Verso 2. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme? Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, ¿sí? ¿Hasta cuándo he de quejarme, Habacuc 1:2, de la violencia sin que tú nos salves? 3. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Vaya al capítulo 2, verso 1. Voy a leer los 3 pasajes que quiero leer en voz alta con usted y luego entrar en materia. Capítulo 2, verso 1. Dice el profeta: me mantendré alerta, me postaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga de su respuesta a mi reclamo. Capítulo 2, verso 20, dice: en cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Verso 1 del capítulo 3. Oración del profeta Habacuc, según Sigienot. Y aquí estoy. Y estoy leyendo Habacuc, y entonces me doy cuenta que el versículo 1 del capítulo 1 se podría traducir de esta manera. Cuando el profeta dice: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Habacuc, el que abraza ardientemente, profecía el peso con el que alguien está cargando por algo que le duele, que lo siente profundamente. Así que en realidad esta carta de amor comienza diciendo: este es el momento de alguien que abraza ardientemente, con gran intensidad, a Dios, porque hay un peso que tiene en su alma que le está pesando demasiado. Y entonces el Espíritu comenzó a hablar conmigo y me hizo una pregunta, porque aquellos que somos intercesores y la iglesia, normalmente como iglesia, nosotros le decimos: Señor, abrázame. Queremos que el Señor nos abrace. Señor, extiende tus brazos y abrázame. Y sentía que el Señor me decía: Daniel, no se trata de si yo te abrazo, la pregunta es cómo vos me vas a abrazar a mí. Ese silencio no sé si es que ya cállese este argentino o escuche. Señor, abrázame en este momento porque no sé cómo salir adelante. Y el Señor venía y me decía: no. Lo que necesitamos es replantearnos es cómo vos me estás abrazando a mí. Y entonces, en aquella mañana y en aquel momento, tuve que reconocer que quería que Dios me abrazara fuertemente, pero mi abrazo no tenía la intensidad que debería tener con el Señor. Y aquella mañana recordé 2 momentos en mi historia, en mi vida, donde me vi abrazando con intensidad a mi mamá
y otro momento en una de mis hijas abrazándome fuertemente por algo que estaba viviendo. Y escribí algo. Y estaba pensando cómo es que les voy a explicar este momento a la iglesia. Así que no sé cómo usted se va a sentir con esto, pero decidí que en lugar de tratar de explicárselo, se lo voy a leer. Me da una oportunidad de leerle un momentito de mi tiempo con el Señor. Quiero leerle lo que escribí esa mañana. Así que vamos a hacer de cuenta que no estamos en el templo. Vamos a hacer de cuenta que estamos en el living de mi casa. Y usted me está visitando. Que yo quiero leerte un momento de intimidad con el Señor. Que tiene todo que ver con ese momento en el que el Señor tuvo que tratar conmigo, porque yo quería que Él me abrazara, pero a veces no estaba tan disponible para abrazarlo a Él con todas mis fuerzas. ¿Está bien que me siente acá? Le puse esa mañana a mi devocional, qué cosa con eso de abrazar. El nombre del profeta Habacuc, que significa el que abraza ardientemente, con fuerza, con entrega, con pasión. Quiero pensar que esa clase de abrazo es uno que no quiere dejar nada afuera, ni emocional, ni espiritual, ni físico. Quiere agarrarse del otro con todas sus fuerzas, sean muchas o pocas, con todas sus fuerzas mentales, emocionales, físicas. Es esa clase de abrazo el que tengo en mi memoria a mi mamá. En uno de los momentos pocos recuerdos de mi infancia. Cuando nos desalojaron de la casa pastoral de la iglesia que estaba en la calle Perito Moreno, allí en la Patagonia Argentina. Un día unos hombres armados con hachas, enviados por un juez, entraron en casa, tomaron a mi mamá y con ella a mí, a mis hermanos Jorge, Marcelo y Roxana, y nos llevaron a la vereda de enfrente del templo donde estaba la casa del pastor. Y ellos volvieron a entrar a la casa, sacaron todos los muebles y los empezaron a destruir con sus hachas, haciendo una montaña de muebles que empezaron a prenderle fuego. Estos hombres se burlaban, se reían. No era un simple acto de desalojo, era un acto de persecución por ser evangélicos y puntualmente por ser la familia del pastor. Y esta es mi memoria. Mientras todo esto pasaba, veo vívidamente a mi mamá en esa vereda con lágrimas en sus ojos, pero firme como un roble, extendiendo sus brazos sobre nosotros, los tres varones, mientras tenía a mi hermana Roxana de 2 años en sus brazos, y veo en esa imagen a mis hermanos y a mí, que en ese entonces deberíamos haber tenido 6, 5 y 4 años, siendo yo el mayor, abrazados con todas las fuerzas de mi mamá, como si ese abrazo fuera nuestro único recurso para pasar por algo que no entendíamos, pero que sentíamos que era malo y nos podía hacer daño. Y mientras la abrazábamos a mi mamá, ella nos tocaba a cada uno porque intentaba extender sus brazos para abrazarnos, pero no llegaba, así que a los 4 nos tocaba con sus manos y mientras nos tocaba nos decía, tranquilos, todo va a estar bien. Los años pasaron, crecí, formé una familia y tuve 4 hijas. Mis hijas crecieron, se fueron a la universidad y acá hay toda una parte del devocional que no te lo puedo contar porque es muy privado de mi hija. Y una de mis hijas pasó un momento desgarrador, terrible. Así que viajó de donde estaba en la universidad porque pensó, el único lugar donde puedo vivir esto es en la casa de mis padres. Así que ella llegó. Y cuando llegó, corrió a mí y me abrazó. Puso su cabeza sobre mi pecho
y sin intenciones de soltarme lloró desconsoladamente con un dolor que yo podía sentir que salía de su alma. Yo la abracé, pero su abrazo siempre era más fuerte, más ardiente que el mío. Un abrazo que cada vez apretaba más, como diciendo, no me sueltes, porque estoy hecha a pedazos, porque no sé qué hacer, porque no tengo las fuerzas para enfrentar este momento. Solo siento fuerzas para abrazarte y no soltarte. Sentí que su abrazo me recordaba el abrazo que yo le di a mi mamá cuando tenía 6 años. Y quizás también sentí la impotencia que mi mamá sentía en ese momento para evitar lo que estaba pasando, o al menos evitar que eso me rompiera a mí emocional y mentalmente. Pero entonces entendí. ¿Cuántas veces como hijo de Dios le he pedido al Padre Celestial que me abrace cuando yo no estaba disponible para abrazarlo a Él con todas mis fuerzas? ¿Has intentado abrazar a uno de tus hijos? ¿O cuando tus hijos están entretenidos o jugando? Normalmente se te escurren entre los brazos o te abrazan rápidamente y siguen con lo que estaban haciendo. Pero cuando ese hijo o esa hija se siente amenazado, se golpeó o no entiende lo que acaba de pasar o algo le da vergüenza, corre y te abraza con toda su fuerza, diciéndote, sin decirte nada, no me sueltes porque solo abrazado de vos me siento seguro. ¿Qué cosa con eso de los abrazos? Cuando enfrentamos momentos dolorosos y difíciles que vienen a golpearnos y a querer rompernos en 1000 pedazos. Y qué esperanza la nuestra, la de los hijos de Dios, de saber que cuando las circunstancias nos superan, el Padre Celestial está ahí presente con nosotros para que podamos correr a Él y abrazarlo con todas nuestras fuerzas. Porque cuando yo le abrazo con todas mis fuerzas, entonces sus brazos me rodean con toda la ternura de su gracia y de su misericordia. Y me deja sentir que aunque todo esté mal, todo va a estar bien, porque estoy abrazado de Él. Y Él, a diferencia mía y de mi mamá, sí sabe qué hacer conmigo como su hijo y con todo lo que me está pasando. Qué cosa más hermosa es abrazar al Padre cuando mi mundo se cae en pedazos o no lo entiendo. Y qué cosa más hermosa es sentir su abrazo reconstruyéndome y ayudándome a entender. ¿Cuántos dicen amén a eso? De esto quiero hablarte. ¿Cómo estás viviendo los diferentes tiempos en tu vida? ¿Simplemente reclamando el abrazo de Dios? ¿O estás disponible para correr a Él con todo lo que te duele, con todo lo que te pesa? Y decirle, Señor, hay una sola forma de vivir este momento. Y es abrazándote a vos con todas mis fuerzas. Y ese abrazo tiene 3 momentos muy únicos. El primer momento es un abrazo que nos invita a ser honestos con Dios. Es el abrazo de la honestidad de mi corazón. Aquellos que solamente quieren que Dios los abrace, se paran simplemente frente a su presencia a reclamar promesas. Pero aquellos que entendemos que todo esto se trata de cómo yo estoy disponible para abrazarlo a Él con todas mis fuerzas, sabemos que es abrazarlo a Él y en ese abrazo, pegado a su corazón, el Señor me invita, como en el capítulo 1 de Habacuc, a decirme, hijo, solo abrime el corazón,
Solo quiero escuchar lo que te está pasando. No me interesa cuánta teología conoces. No me interesa mucho cuántas promesas te aprendiste de memoria. ¿Sabes lo que va a ser único este momento en el que me estás abrazando? Es qué tan disponible estás para que haya honestidad en tu corazón. Quiero que me hables desde tu corazón. Si usted lee el capítulo 1 de Habacuc, y leí los primeros versículos. El capítulo 1 de Habacuc es un profeta, este hombre abrazado a Dios diciéndole: Dios, no entiendo nada. No hace sentido nada. Señor, fui a mi vida por años, asistí a Centro Cristiano Betel, Señor, y siempre me dijeron: clama a mí y yo te responderé. Y yo tengo meses clamando y no me respondés. Señor, lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo, las circunstancias que estoy atravesando no hacen sentido con mi teología. Me dijeron que la oración de fe sana al enfermo y oro por el enfermo y no se está sanando. Me dijeron que porque ahora era cristiano siempre tenía que andar feliz, Señor, y ando triste. Este es Habacuc, que le está diciendo a Dios: las circunstancias no son congruentes con mi teología. Pero lo lindo de este momento, que no es alguien reclamándole a Dios, es alguien que lo abraza, el hijo que abraza al padre con todo el corazón diciéndole: no entiendo. Y que tiene la seguridad de que el padre no lo va a condenar por eso. Esa necesidad que tenemos vos y yo de abrazar al Señor con todas nuestras fuerzas y animarnos a decirle al Señor: no entiendo, Señor, estoy confundido, las cosas no las puedo terminar de interpretar. Porque al final del día, nuestra teología se entiende con el intelecto, pero solo se puede comprender para la vida con revelación divina. Y hay una sola forma de que todo lo que he aprendido desde la Escritura cobre sentido en mi vida, y es cuando la traigo delante del Señor y le digo: Señor, solo vos me puedes decir cómo esto que dice tu palabra se entiende en momentos como estos. Ese abrazo de una conversación en el que el Señor nos invita a ser honestos y vulnerables, donde abrimos el corazón, donde le dejamos saber nuestros pensamientos más dolorosos y donde Él pueda ver el peso que hay en nuestra alma. Muchas veces nosotros intentamos ocultarle hasta a Dios. Vivimos esa clase de relación, a veces tan circunstancial, superficial. Como si Dios no se enterara de los sentimientos más ocultos que tenemos. Es ese abrazo que me invita a la honestidad y la vulnerabilidad, pero que me lleva también a una escucha con atención. Por eso el profeta, después que abre su corazón y le dice a Dios que no entiende y que aún no comprende cómo Dios va a usar un pueblo injusto para traer justicia a su pueblo, el profeta que entendía ese abrazo desde esa relación profunda con el Padre, dice en el verso 2, capítulo 2, verso 1: y ahora me mantendré alerta. Ahora me voy a poner en esta actitud en la que voy a estar atento a lo que Él me va a responder. Y el verso 2 dice: y el Señor me respondió. Estos momentos que vivimos en nuestra vida solo se pueden vivir con honestidad en el corazón, pero también con una actitud de escuchar al Señor. Necesitamos aprender a escuchar al Señor. Nosotros no escuchamos. Nosotros solo le decimos al Señor lo que queremos que Él haga. Y el abrazo real, genuino, tiene esta actitud de honestidad, pero también tiene esta actitud de decir: Señor,
no estoy acá para decirte lo que tenés que hacer. Necesito escuchar. Muchas veces has tomado decisiones antes de tiempo simplemente porque le dijiste a Dios que hiciera algo y como no lo hizo, lo hiciste vos. Pero ¿cuántos necesitamos reentendernos en su presencia y empezar a decir, Señor, esto se trata de cuánto yo estoy disponible para escuchar? Aunque me duela lo que me tenés que decir. Aunque no me guste la forma en que vos tenés planes para que las cosas ocurran. Es esa escucha, abrazados de Él, que le dice, Señor, realmente quiero escucharte, y que incluso confronta nuestro corazón. Porque el profeta dice que Dios le dijo, bueno, si me vas a escuchar te voy a responder, escribe la visión. Claro, nosotros institucionalmente transformamos la palabra visión en, esta es la visión para la iglesia. No, lo que Él está diciendo es, bueno, si me vas a escuchar, presta atención a lo que te voy a mostrar. Porque cuando me prestes atención, quiero que tomes nota. Pero también quiero que entiendas que lo que te voy a mostrar va a confrontar tu propio corazón, porque el insolente no tiene el alma recta, pero el justo por la fe vivirá. El que no escucha siempre está alejándose y no deja que Dios trate con su orgullo, con su ego, con su insolencia. Pero aquellos que entendemos que no hay otra forma de vivir nuestra vida sino abrazados de Él con toda nuestra fuerza. Y en ese abrazo abrirle nuestro corazón. Y en ese abrirle nuestro corazón escuchar. Dejamos que Él se meta ahí adentro del alma donde están nuestras insolencias. Donde están nuestras posturas de insolencia frente a Él. Y que Él nos traiga a un corazón de fe, de rendición. De decir, Señor, aunque yo no entienda y aunque no me gusten tus planes, esto es lo mejor que me puede pasar. Ese abrazo con todas nuestras fuerzas que nos lleva a nosotros como hijos del Señor a este momento del capítulo 3. Porque el que escucha, entonces también entiende. El Señor le dijo, calle de Él delante de Él toda la tierra. ¿Sí? Calle delante de Él toda la tierra, porque el Señor está en su santo templo. ¿Sabe que esa palabra silencio que está en ese versículo es una onomatopeya? O sea, no es un verbo. En otras palabras, cuando dice guarden delante de Él silencio, es una onomatopeya, es decir, está representando un sonido. Es este el sonido. Shh. Es decir, Habacuc está diciendo, ¿sabes? Abrazado del Señor, siento al Espíritu de Dios que me dice, shh. No, Dios, pero es que mirá, mi hijo se va a perder, mi familia, Señor, no entendés. No, Señor, es que vos no entendés, Señor, la cosa está complicada. Señor, si no pasa... Shh. No, Señor, voy a ir al pastor y le vamos a decir, pastor, vengan a hacer liberación a mi casa. Shh. Cuando escuchás al Espíritu que te dice, shh, cállate, da silencio. Porque estás abrazado de Él. Porque no es el abrazo del niño malcriado que solo abraza al papá por obligación, porque le conviene. Es ese abrazo que le dice al padre, no hay forma de vivir esto si no es abrazado de vos, Señor. Y ahí estás vos.
Y cuando empezás a guardar ese silencio, entonces empezás a escuchar cómo el corazón del Padre late. Y en cada latido, el Padre empieza a hablarte. Cada latido, el Padre empieza a mostrarte lo que no ves. Y entras en un momento de honestidad donde estás confundido, un silencio profundo que te permite escuchar su voz, al capítulo 3 de Habacuc, a una adoración contemplativa. A veces ni siquiera es una alabanza de victoria, sino el momento más importante en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando podemos llegar a ese momento abrazados del Padre, donde guardando silencio y contemplando su gloria, empezamos a reconocer quién ha sido Dios en nuestra vida. Y empezamos a descubrir cómo Dios está presente en lo que nos está pasando. Por eso el capítulo 3 dice, esta fue la oración del profeta según Sigenot. Sigenot era una forma de rendirse, de contemplar, de adorar a través del canto y a través del reconocimiento de la obra. Esto, todo el capítulo 3 es entonces Habacuc diciendo, hemos sabido de tu fama, Señor, hemos visto tus obras. Es el momento en que salís del centro, es el momento que te quitas la vista de lo que estás mirando inmediatamente y el Padre te lleva a tu historia con Él. Y empieza a recordarte lo que Él hizo, los momentos que tuvieron juntos, las cosas que Él te fue hablando, las palabras proféticas que Él había traído. Y entonces empezás ahora en ese abrazo ya no simplemente a estar confundido o a estar en silencio, pero ahora estás contemplando cómo Dios ha estado presente en tu vida, en tus hijos, en tus generaciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y saben qué es lo más importante? Que en ese momento contemplas la gloria de Dios. Pero cuidado, cuando lees el capítulo 3 de Habacuc, no es simplemente la gloria de Dios como si fuera un show. A veces estamos en la iglesia, hermano, vamos a contemplar la gloria de Dios como si fuéramos a un show. No. Aquellos que vivimos abrazados de Dios con todas nuestras fuerzas, entendemos que esos abrazos nos llevan a ese momento donde empezamos a contemplar la gloria de Dios, pero cómo su gloria está presente en mi miseria. Lo vuelvo a decir porque es importante. Yo no quiero solo ver la gloria de Dios. Yo quiero ser consciente de cómo ese Dios glorioso y su gloria están presentes en los momentos miserables de mi vida en esta tierra. Y eso es lo que el capítulo 3 es, el canto de Habacuc, reconociendo y diciendo, el Señor está presente. Ahora te descubro, ahora te veo con toda tu hermosura, tu grandeza, la excelencia de tu carácter, presente en mi vida de mis hijos. Quizás las cosas no están cambiando. Quizás la rebeldía de mi hijo sigue, quizás las circunstancias físicas y emocionales no están cambiando, quizás las cosas en el gobierno no están cambiando y las decisiones que se están tomando, pero ahora lo que cambió es cómo yo te estoy viendo presente en medio de esas circunstancias. Diga conmigo, De hecho, el capítulo 3... mientras el profeta canta abrazado del Señor, él mismo dice, las cosas no han cambiado. Lo que cambió es mi visión del momento. Cómo te veo presente. ¿Y qué hace eso? Que corremos a abrazarnos con todas nuestras fuerzas, con lo que nos pesa, con lo que nos duele, con toda nuestra desesperanza. Pero en ese momento de silencio, donde el Señor nos lleva a contemplar su gloria presente en nuestra vida, entonces nos llenamos de esperanza. Y entonces podemos decir como el profeta en el capítulo 3, aunque la higuera no dé renuevo, ni haya frutos en las vides,
aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos. Y escuche, porque cuando él está cantando estas palabras abrazado del Señor, todo eso estaba. No es que faltaba. Lo que Habacuc le está diciendo es: Señor, mi pueblo, el gobierno de mi pueblo es injusto. Los gobernantes hacen injusticia. Los ricos son injustos con los pobres. Todo está mal, Señor. Y el Señor le responde en esa conversación profunda cuando él escuchó: pues yo tengo una noticia. Voy a traer a los caldeos para que los invadan. Y la cosa se va a poner complicada. Voy a hacer algo que no es la forma en que vos querés que yo actúe, pero lo voy a hacer porque yo tengo planes con mi pueblo, así que van a venir los caldeos. Y mientras él estaba abrazado al Señor, él veía a los caldeos que venían sobre el pueblo. Había abundancia, pero él dijo: Señor, ahora entiendo cómo estás presente. Así que aunque estos caldeos vengan y nos inundan, y si esa invasión viene y hace que nuestros campos se sequen, que no haya frutos, que no haya cosecha, que no haya alimento, que no haya carne, aun si eso llegara a pasar, aun si todo eso pasara, yo me regocijaré en Jehová. Me alegraré en Adonai, mi libertador. Aún, Señor, si las cosas empeoraran. Qué distinto, ¿no? No, Señor, es que mi teología dice que me vas a llevar de gloria en gloria. Es que existe tal posibilidad de que las cosas empeoren. Bueno, la única forma de escuchar la noticia es que estés muy abrazado de él, porque si no, te buscas otro papá y otra iglesia. Porque a mí no me gusta escuchar que las cosas se van a empeorar. Señor, te adoro porque me das. Ah, eso está bárbaro. ¿Y si te quita? El Señor dio. Es que te voy a decir algo. Hay una sola forma de vivir esta vida hasta que el Señor venga. Y es aprender a abrazarlo a Él con todas tus fuerzas, entendiendo tu dependencia de Él, tu necesidad de agarrarte de Él con todas tus fuerzas. Porque es la única forma de levantarte, y aunque las cosas empeoraran, tú te levantas con un canto en tu corazón que dice: yo me regocijaré en Jehová, me alegraré en Adonai, el Dios de mi salvación. Es la única forma en que vas a cobrar fuerzas ese día y te vas a levantar y vas a decir: Jehová Adonai, el Señor omnipotente es mi fuerza, me da ligereza de mis pies como las gacelas en las alturas y me hace caminar por lugares altos. No hemos sido llamados simplemente a vivir un estatus de vida. Hemos sido llamados a vivir con Dios, a ser intercesores que nos abrazamos de Él y entendemos que los momentos que nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras generaciones y nosotros como iglesia enfrentamos, solo los podemos vivir abrazados de Él con todas nuestras fuerzas.
dejando que ese abrazo Él sea el que hable. Porque escuchando su voz, nuestro corazón se llena de esperanza. Solo escuchando su voz, solo escuchando lo que Él nos está contando de las cosas, es que vamos a descubrir cómo está presente. Y te voy a decir algo: si las cosas se empeoran, espero que estés abrazado de Él, porque es la única forma en que vas a tener ese canto en tu corazón, diciéndotele gracias, Señor, porque solo en ti está mi esperanza, solo en vos está mi seguridad. Incline su rostro, por favor. Señor, le he hablado a tu iglesia lo que me pediste que les dijera. Pido que tu Espíritu Santo ministre sus vidas. Pido, Señor, que aquello que yo no pude terminar de expresar con mis palabras, tu Espíritu lo hable al alma y al espíritu de ellos. Oro por esta iglesia. Oro por una iglesia a la medida de Habacuc. Líbranos de la superficialidad. Líbranos, Señor, de la vida en la que vivimos entretenidos y solo corremos a vos el domingo o en algunos momentitos para ese abrazo circunstancial y a veces sin mucho sentido. Y enséñanos cómo vivir abrazados de vos. Enséñanos, Señor, a no avergonzarnos de nuestros fracasos, de nuestros dolores, de nuestras llagas, de lo que nos pesa. Y venir a vos, Señor, no con apariencias, sino con la honestidad de nuestro corazón. Señor, que podamos entrar en nuestros momentos de oración, en nuestras conversaciones con vos, con la honestidad de nuestro corazón. Para abrazados de vos escuchar, sentir tus brazos de misericordia y escuchar diciéndonos: tranquilo, yo estoy acá. Señor, oro que abras la vista espiritual de ellos, que abrazados de vos con todas sus fuerzas les muestres lo que estás haciendo, les muestres lo que viene, les muestres la realidad espiritual detrás de todo lo natural que están sintiendo, para que entonces el corazón de ellos cambie un canto de confusión por un canto de esperanza, un canto que vuelve a recordar cómo has estado presente, cómo eres Dios en sus vidas y cómo, aunque las cosas se pongan peor, vos vas a seguir siendo el Dios de su salvación. Te bendigo, iglesia, en el nombre del Señor. Si sentís que Dios está invitando en esta mañana a abrazarlo con todas tus fuerzas, aún sin entender cómo es ese abrazo, te animo a que tomes un momento. Si quieres venir al altar, si quieres hacerlo ahí donde estás, pero corre al Señor y decirle: Señor,
enséñame. Quiero aprender a abrazarte con todas mis fuerzas. Señor, vos conocés donde yo estoy roto. Vos conocés donde yo estoy, Señor, hecho pedazos. Señor, vos conocés dónde están los secretos más difíciles de mi vida. Decirle, no quiero, Señor, seguir construyendo una apariencia, repitiendo en voz alta promesas, versículos, casi como tratando de evitar, tratando de no ser consciente de lo que me duele. Pero decirle, Señor, hoy necesito ese permiso que tu palabra me da hoy, de venir y decirte, Señor, no sé ni cómo hablarte con lo que me está pasando, no sé ni cómo contarte lo que me está pasando, pero Señor, acá estoy. No sé, pero hay algo que quiero, abrirte mi corazón. Esto me duele, Señor. Y babashara kama ya santa. Ukababashindara como bosatara masaya. Contale al Señor lo que te duele. Contale al Señor tus confusiones. Contale al Señor lo que te pesa. Y después que lo hagas, decirle, Señor, ahora te quiero escuchar. Y prepárate, porque en los próximos días Dios va a iniciar una conversación con vos. Él va a empezar a mostrarte cosas. Va a revelar tu corazón. Va a recordarte cosas. Va a confrontarte con algunas situaciones. Pero por sobre todo te va a mostrar cómo Él está presente. Cómo Él está peleando por vos. Cómo Él está orquestando y movilizando gente, autoridades del mundo espiritual por vos, por tu familia, por tus generaciones. Y escuchándolo, vas a sentir como nace un cántico nuevo. Tu corazón va a volver a cantar. Tu corazón va a volver a cantar. Porque se ha llenado de esperanza. Señor, estos son tus hijos y tus hijas. Corro a mi Padre, Sí, Señor. corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Tu fuerza me atrapa, me das tu perdón y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez.
fuerza me atrapa, me da su perdón y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Está mi lugar, fuerza me atrapa, me da su perdón y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi dile al Señor, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho todo